Una de las preguntas más comunes, y también más desconcertantes, es por qué el deseo sexual tiende a desvanecerse con el tiempo, incluso entre parejas que se siguen amando profundamente. ¿Por qué una conexión afectiva sólida no garantiza una vida sexual vibrante, como muchos suponen? Y más aún, ¿es posible seguir deseando lo que ya se tiene? Esa es, sin duda, una de las grandes preguntas. ¿Qué hay en lo prohibido que lo vuelve tan seductor? ¿Por qué aquello que se sale de las normas despierta un deseo tan intenso? ¿Y cómo es que el sexo, siendo el origen de la vida, termina a menudo saboteado por la propia llegada de los hijos? Puede parecer una broma, pero para muchas parejas, tener hijos representa un golpe casi letal a la vida erótica. Amar y desear no son lo mismo, y ahí está una diferencia fundamental. El amor puede ser profundo, tierno, constante. El deseo, en cambio, es inquieto, impulsivo, y muchas veces surge de la distancia, de lo inalcanzable. Estas son algunas de las reflexiones que han llevado a la terapeuta Esther Perel a estudiar el deseo erótico y los retos que enfrenta dentro del amor moderno. A lo largo de sus viajes por el mundo, ha observado un patrón. Allí donde el ideal del romanticismo se ha arraigado, también ha surgido una especie de crisis del deseo. Una crisis que no tiene que ver únicamente con el sexo, sino con cómo nos relacionamos con el deseo como parte de nuestra identidad, de nuestra libertad personal, de nuestra individualidad. Hoy en día, el deseo se ha convertido en un componente esencial del amor en las sociedades modernas, más centradas en el yo. Por primera vez en la historia, los seres humanos buscan mantener una vida sexual duradera no por necesidad biológica ni por obligación matrimonial, sino por placer, por conexión emocional, por un anhelo auténtico. Antes, el sexo estaba ligado a la reproducción o al deber conyugal. Hoy, en cambio, se asocia con el disfrute y la intimidad. Pero mantener el deseo en una relación a largo plazo no es sencillo. Requiere, según Perel, armonizar dos necesidades humanas básicas que muchas veces parecen opuestas. Por un lado, la necesidad de seguridad, estabilidad, previsibilidad, protección, confianza, permanencia. Todo aquello que nos da raíz y sentido de hogar. Pero al mismo tiempo, está la necesidad igualmente fuerte de aventura. Lo nuevo, lo incierto, el misterio, el riesgo, la sorpresa, el cambio constante. Combinar ambas necesidades en una sola relación es uno de los grandes desafíos contemporáneos. Lo que hoy llamamos una relación apasionada era antes una contradicción. Tradicionalmente, el matrimonio era una institución basada en acuerdos económicos y sociales, hijos, herencia, compañía, estatus. Pero hoy queremos que la pareja siga cumpliendo ese papel, y además, que sea nuestro mejor amigo, nuestro confidente más íntimo y nuestro amante ardiente. Y por si fuera poco, ahora vivimos el doble de años. En otras palabras, hoy le pedimos a una sola persona que nos ofrezca lo que antes proporcionaba toda una comunidad. Queremos pertenencia, identidad, continuidad, pero también queremos experiencias trascendentes, misterio, asombro. Buscamos comodidad, pero también vértigo. Queremos lo nuevo, sin renunciar a lo conocido. Buscamos certeza y, al mismo tiempo, lo inesperado. Y a menudo se asume que con un par de juguetes o un poco de lencería todo estará resuelto. Pero la realidad va mucho más allá. En el fondo, la crisis del deseo es también una crisis de imaginación. Por eso la pregunta vuelve a aparecer. ¿Por qué se apaga el deseo sexual con el tiempo? ¿Cuál es la relación real entre amor y deseo? ¿Son complementarios o se oponen? Es ahí donde habita el misterio de lo erótico. Si se pudiera resumir con verbos, se podría decir que el amor está relacionado con poseer, mientras que el deseo se vincula con anhelar. Amar es querer tener al otro cerca, conocerlo profundamente, reducir distancias, eliminar tensiones. Pero el deseo no se alimenta de lo que ya conocemos. Lo que está garantizado pierde su atractivo. El deseo necesita alteridad. Necesita que el otro sea alguien distinto, independiente, alguien a quien se pueda observar desde cierta distancia, con curiosidad. Es como querer visitar el territorio del otro, explorar sus zonas desconocidas. El deseo construye puentes, busca atravesarlos.
Como suele decirse, el fuego necesita oxígeno. El deseo necesita espacio. Dicho así puede sonar abstracto, pero Perel lo convirtió en una pregunta concreta durante sus viajes con Mating in Captivity. En más de 20 países, preguntó a cientos de personas, ¿cuándo te sientes más atraído por tu pareja? No en un sentido exclusivamente sexual, sino más bien emocionalmente conectado. Y sin importar la cultura, la religión o el género, con una sola excepción, hubo respuestas que se repitieron una y otra vez. La primera respuesta común fue, cuando estamos separados, cuando no está, cuando volvemos a vernos. La distancia y la ausencia permiten que la imaginación regrese, y con ella, el deseo. Volver a imaginar a la pareja, anhelarla, extrañarla. Estos elementos son esenciales para mantener viva la chispa. La segunda respuesta fue aún más reveladora. Cuando lo veo trabajar, cuando ella está en el escenario, cuando él está en lo suyo, cuando la veo haciendo algo que le apasiona. Cuando lo noto rodeado de gente que lo admira. Cuando ella brilla en público. En definitiva, cuando uno ve al otro irradiando seguridad y plenitud. Eso parece ser el mayor detonante del deseo. Ver a la pareja siendo autónoma, poderosa, viva. Curiosamente, las personas no suelen describir el deseo cuando están completamente fusionados con su pareja, pegados el uno al otro. Pero tampoco lo describen cuando están tan distantes que ya no se ven ni se sienten. El deseo habita ese espacio intermedio. Surge cuando podemos mirar al otro con nuevos ojos, reconectar con el misterio, dejar espacio para que exista como individuo. En ese espacio, donde no todo está dicho ni conquistado, es donde el deseo encuentra su oxígeno. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete. Aquí seguimos explorando lo que muchas veces sentimos, pero no sabemos cómo expresar. El deseo tiende a resurgir cuando alguien contempla a su pareja desde una distancia emocional saludable, en ese punto exacto donde lo familiar se vuelve un poco desconocido, casi enigmático. Es ahí, en ese breve espacio de separación, donde se activa la energía erótica, ese impulso que empuja a acercarse al otro con una mirada nueva. A veces, no se trata de descubrir nuevos territorios, sino de redescubrir lo cercano con ojos renovados. Observar al ser amado sumergido en algo que le apasiona, en su propio mundo, autónomo, radiante, produce un cambio interno. En ese instante, se revela que, incluso al lado de alguien que uno cree conocer por completo, todavía hay aspectos por descubrir. Y lo más revelador es que ese tipo de deseo no nace de la necesidad. En él, no hay dependencia. No se trata de cubrir carencias ni de llenar vacíos. El deseo auténtico no exige cuidados, ni espera que el otro nos sostenga. Cuidar puede ser un acto lleno de ternura y compromiso, sí, pero también puede actuar como un poderoso inhibidor de la pasión. Resulta difícil sentir atracción cuando el otro se muestra emocionalmente necesitado. Una cosa es querer, otra muy distinta es necesitar. La necesidad, especialmente cuando evoca dinámicas de protección o maternidad, suele restarle fuerza a la atracción erótica. Al explorar qué momentos encienden el deseo en las parejas, muchas personas coinciden en una respuesta clara: cuando hay sorpresa, cuando comparten una risa espontánea, cuando se rompe la rutina. Alguien confesó que sentía un deseo especial al ver a su pareja vestida con smoking, a lo que se bromeó que también podían ser unas botas vaqueras. Pero el punto no era la prenda, sino lo inesperado. Y lo nuevo no se refiere a trucos sexuales o técnicas sofisticadas. La verdadera novedad está en qué facetas personales emergen, cuáles son mostradas y reconocidas por el otro. El sexo, más que una acción, es un lugar. Es un espacio íntimo, interno, al que se accede junto a otro, o incluso a solas. Por eso, las preguntas cambian. ¿A qué parte de ti mismo te lleva el sexo? ¿Qué deseas expresar allí? ¿Es un portal hacia una conexión más profunda, casi espiritual? ¿O es un terreno para lo travieso, para expresar agresividad de forma segura? ¿Es ese rincón donde uno por fin puede soltarse, dejar de controlar todo, dejar de cuidar a todos? Puede ser un espacio donde incluso salgan a flote deseos infantiles, sin juicio ni culpa. El acto sexual es, en el fondo, un lenguaje. Va mucho más allá del contacto físico. En su dimensión poética es donde realmente habita el erotismo. Por eso se habla de algo más profundo,
una inteligencia erótica. A diferencia de los animales, cuyo impulso sexual responde al instinto biológico, los seres humanos poseen una dimensión erótica compleja, atravesada por la imaginación. Podemos pasar horas explorando la fantasía sin tocar a nadie, vivir múltiples orgasmos solo con la mente. Porque basta con imaginar, con insinuar, con anticipar. No hace falta que algo ocurra para que lo sintamos intensamente. De hecho, la sola expectativa puede ser más poderosa que el acto mismo. En esa paradoja, donde no está pasando nada, pero a la vez lo está, el deseo se alimenta y crece. Pensar en el erotismo es también pensar en su dimensión estética, simbólica, creativa. Y si se lo entiende como una forma de inteligencia, entonces puede cultivarse. ¿Qué lo compone? Imaginación, capacidad de juego, sentido del humor, curiosidad, el gusto por lo incierto, pero, sobre todo, una mente capaz de imaginar. Para entender por qué algunas parejas mantienen la chispa viva mientras otras la pierden, fue necesario mirar al erotismo desde sus raíces. Curiosamente, una de las rutas que llevó a esa comprensión fue observar el impacto del trauma. En ciertas comunidades marcadas por la tragedia, como una que vivió en Bélgica, formada por sobrevivientes del Holocausto, se identificaron dos tipos de personas: aquellas que simplemente sobrevivieron, y aquellas que, a pesar de todo, lograron volver a vivir. Quienes solo sobrevivieron permanecían anclados a la desconfianza, incapaces de entregarse al disfrute. Vivían en alerta constante, dominados por la ansiedad, el miedo, la inseguridad. Y en ese estado no hay espacio para jugar, para crear, para imaginar. En cambio, los que recuperaron la vida comprendieron que el erotismo podía ser una forma de resistencia, un antídoto contra la muerte. Para ellos, la pasión era una forma de mantenerse internamente vivos. Al escuchar los relatos de parejas que habían perdido su conexión sexual, quedó claro que muchos no buscaban simplemente tener más sexo, sino que deseaban algo mucho más profundo. Buscaban una experiencia más rica, más viva, más significativa. Querían reencontrarse con esa energía que alguna vez los hacía sentirse plenos, renovados, vitales, con esa chispa de vida que imaginaban que el sexo podía brindarles. Esto llevó a formular nuevas preguntas, más íntimas. ¿Cuándo dejo de sentirme conectado? ¿O cuándo apago mi deseo? Que no es lo mismo que señalar lo que el otro hace mal. Es mirar hacia adentro y reconocer. Me cierro cuando me siento apagado por dentro, cuando no me gusto, cuando me siento envejecido, cuando no he tenido un espacio solo para mí, cuando ni siquiera he podido mirar a mi pareja con atención, cuando mi trabajo me frustra, cuando mi autoestima está por el suelo, cuando siento que no valgo. Cuando una persona siente que no tiene permiso para desear, para recibir placer o para tomar lo que le genera bienestar, el deseo se apaga. A partir de ahí, surge una pregunta esencial: ¿cuándo vuelvo a encenderme por dentro? La mayoría de las veces, las preguntas sobre el deseo se enfocan en el otro. ¿Qué me provoca? ¿Quién me despierta? Como si uno quedara fuera de la ecuación. Pero si dentro de uno no hay chispa, ni el gesto más romántico tendrá efecto. El otro puede preparar la mejor sorpresa, y aún así, nada ocurrirá. Es como si nadie respondiera al otro lado. Por eso, cambiar el enfoque hacia preguntas como ¿qué me despierta a mí mismo? ¿En qué momentos recupero mi vitalidad? Transforma por completo la conversación. Una de las contradicciones más profundas entre el amor y el deseo es que los elementos que fortalecen una relación, el cuidado mutuo, la protección, la estabilidad emocional, muchas veces son los mismos que pueden apagar la chispa del deseo. Esto sucede porque el deseo está vinculado a emociones que no siempre encajan con la idea tradicional del amor romántico: celos, impulsos posesivos, tensión, dinamismo, deseo de dominar, provocación, juego. Lo curioso es que, muchas veces, aquello que despierta el deseo es lo mismo que, en otro contexto, se reprueba o se rechaza. El deseo no sigue normas de corrección. Si las fantasías fueran todas dulces y suaves, no habría tanto que explorar. En la mente ocurren cosas que muchas veces no sabemos cómo compartir con la persona que amamos, porque se asocia el amor a la entrega desinteresada. Pero el deseo necesita un tipo de egoísmo sano, la capacidad de mantener conexión con uno mismo incluso estando junto a otro. Para comprender esta tensión entre unión y autonomía, puede servir imaginar una escena simple.
Un niño pequeño sentado en las piernas de su madre o padre, sintiéndose seguro y protegido. Pero con el tiempo, surge el impulso natural de explorar el mundo. Esa necesidad de moverse, de jugar, de descubrir, es el origen del deseo. Y antes de continuar, si alguna vez te has sentido así o has vivido algo parecido, considera suscribirte. Este espacio es para quienes buscan comprenderse y sanar. Y entonces, ese niño se gira para mirar atrás. Si quien lo cuida le dice, adelante, el mundo es tuyo, hay muchas maravillas por descubrir, ese niño puede alejarse con confianza, sabiendo que hay un lugar al que siempre podrá regresar. Puede dejarse llevar por su cuerpo, su imaginación, su libertad. Pero si, en cambio, encuentra a alguien que le transmite preocupación, miedo o dependencia, que le dice cosas como ¿qué puede haber allá afuera que no tengamos tú y yo? Entonces surgen respuestas que todos reconocemos. Algunos vuelven. Regresaron hace tiempo. Y para no perder el vínculo con el otro, sacrifican partes de sí mismos. Renuncian a su libertad para no poner en riesgo la conexión. Aprenden a amar con miedo, con culpa, con exceso de responsabilidad. Y crecen sin saber cómo alejarse para jugar, para buscar placer, para descubrirse a sí mismos. Si llevamos eso al mundo adulto, ese patrón se manifiesta en la vida sexual. Empieza en la infancia y puede perdurar hasta el final. Otros sí se van, pero lo hacen con la cabeza girada, siempre mirando hacia atrás. ¿Estás ahí? ¿Vas a juzgarme? ¿Te vas a enojar conmigo? Están lejos, pero emocionalmente nunca se fueron del todo. Son esas personas que suelen decir, al principio todo era increíble. Porque al inicio, la intimidad todavía no era tan profunda como para interferir con el deseo. Pero cuanto más unidos se sienten, más responsables se vuelven, y menos pueden soltarse y dejarse llevar. Y hay un tercer grupo, quienes se van, pero no regresan. Entonces, si queremos que el deseo sobreviva, hay que aceptar esa dualidad. Por un lado, necesitamos sentirnos seguros para poder irnos, para soltarnos. Pero si no logramos alejarnos, tampoco podremos disfrutar. No habrá clímax, ni emoción, ni conexión verdadera, porque estaremos más presentes en el cuerpo y la mente del otro que en la nuestra. En medio de este conflicto entre necesidades opuestas, algunas parejas han aprendido a cultivar un tipo de vínculo erótico diferente. ¿Qué hacen distinto? Para empezar, comprenden que cada uno necesita un espacio íntimo propio. Saben que existe una dimensión sexual privada, individual, que no necesariamente se comparte. También han entendido que el juego previo no empieza 5 minutos antes del sexo, comienza justo después del último orgasmo. Y saben que el momento erótico no empieza cuando se tocan. Comienza cuando se desconectan de sus obligaciones, cuando dejan de ser los ciudadanos responsables que gestionan todo, que organizan agendas y resuelven problemas. La responsabilidad y el deseo no suelen llevarse bien. Además, estas parejas aceptan que la pasión sube y baja como las mareas. A veces se eclipsa, como la luna. Pero lo importante es que saben cómo revivirla. Han aprendido a recuperarla porque han desmontado un mito muy extendido, la espontaneidad. La idea de que el deseo va a caer del cielo mientras uno dobla la ropa, como un regalo divino, no les convence. Han comprendido algo esencial. En una relación duradera, lo que ocurre de forma automática ya ha ocurrido. El sexo dentro de un compromiso a largo plazo no es espontáneo, es intencionado. Es un acto de voluntad, de atención plena, de entrega. Si todo esto te está haciendo pensar, si te está moviendo algo por dentro, suscríbete. No estás solo. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a decir. Nos vemos mañana en el próximo video.